tal? Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro El control de la convencionalidad. En opinión de muchos autores, perdón los que han escrito sobre este tema, ofrezco una disculpa, es el libro más completo que se ha escrito en México hasta el momento. No es el libro que tenga la visión de tal o cual ángulo, sino el libro más completo. Y para presentarlo está un panel de lujo. El doctor García Ramírez, como ustedes saben, fue juez de la Corte Interamericana, que es uno de los grandes campeones del control de la convencionalidad en el mundo. Le dimos el premio de la innovación jurídica hace un par de años, justamente por las grandes tesis y por la visión de aplicar el derecho internacional cuando privilegie los derechos humanos siempre a favor de las personas. Está también, por otra parte, el doctor Miguel Carbonell, uno de los más grandes divulgadores del derecho de este país. Si no lo siguen en Twitter, deben seguirlo a partir de hoy, Miguel Carbonell. Es como todos aquí lo seguimos, porque es un hombre que ha llevado la difusión y el derecho a todos lados y que nos ha logrado hacer entender lo más complicado del derecho con palabras muy simples. Del autor no tengo mucho más que decir, es mi amigo Francisco Vázquez Gómez Bisoño, es un librazo. Y si no tienen inconveniente, les pido un aplauso para nuestro presidio. A continuación presentaré a los integrantes de la mesa, para quienes les pido un fuerte aplauso cuando terminemos de leer las reseñas curriculares. Como primer comentarista tenemos hoy la presencia del doctor Sergio García Ramírez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador jubilado docente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor también de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales. Fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como presidente fundador de la Junta de Gobierno del INACIPE. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República. También como comentarista de la obra participará el doctor Miguel Carbonell, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma al Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre derechos sociales. Es articulista en el periódico El Universal. Y el autor de Control de Convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional, Francisco Vázquez Gómez Bisoño, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, también es maestro en Derecho Procesal Constitucional y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, socio fundador y colaborador del Centro Jurídico de Derechos Humanos y actualmente es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como investigador del Instituto Panamericano de Jurisprudencia. Recibamos a la mesa con un fuerte aplauso. Y en primer término escucharemos las palabras del doctor Sergio García Ramírez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Dos brevísimos comentarios sobre la presentación que se ha hecho de mí esta tarde. No sin antes agradecerle, doctor, su generosa invitación a acompañarle en esta mesa y acompañar también al doctor Miguel Carbonell, por quien tengo un particular afecto y aprecio personal e intelectual. Gracias también por la hospitalidad de Nachi, pero los comentarios son los siguientes.
me hizo el favor de presentarme, señor director general del INACIPE, mi amigo. Y lo que ocurre con los amigos es que se prodigan en exageraciones, que es lo que él acaba de hacer. Todos estos halagos que él me ha destinado son los propios de la buena amistad que nos une desde hace ya muchos años. Yo correspondo a ello reconociéndole su gran talento, su capacidad y la firme marcha que como director ha podido llevar adelante en este Instituto Nacional de Ciencias Penales. La segunda observación es que se me ha presentado como investigador jubilado docente, y quiero aclarar que esta es una categoría presupuestal dentro de la terminología, la nómina de la UNAM, a la que yo pertenezco. No estoy propiamente jubilado, estoy trabajando, no estoy sin hacer nada, trato de hacer lo más que puedo. Pueda dar constancia aquí el doctor Caronelli, que nos vimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no en alguna mecedora donde los jubilados puedan acomodarse para buscar. Así que, bueno, hechas estas dos observaciones, paso a referirme muy brevemente al libro que nos ocupa y, desde luego, dejo un saludo cordial al doctor Raúl Cervantes, que por razones de fuerza mayor no pudo acompañarnos, pero dejo un saludo que usted nos da a favor de transmitirle, porque es una persona también a la que aprecio su gestión como muy digno Procurador General de la República, y además le estimo como jurista, como importante en este país. Bien, mi conocimiento del autor, del doctor Vázquez Gómez Bisoño, data de hace relativamente poco tiempo, pero no tan poco tiempo que no puede haber seguido ya los pasos de esta etapa de su carrera. Le conocí por su prestigio, un prestigio del que daban cuenta sus alumnos en la Universidad Panamericana, que le quieren y le admiran y que le seguían con verdadera devoción. Supe entonces de la existencia de un joven profesor de grandes méritos que había logrado conseguir el juicio favorable de sus alumnos. No siempre es fácil tener el juicio favorable de los alumnos, y usted lo tenía sobradamente. Después hubo la oportunidad de asistir al examen doctoral en la Universidad Panamericana. Los avatares de la vida determinaron que yo hubiese nacido antes que los otros miembros del sínodo, y por lo tanto tuve que presidir el jurado, si no recuerdo mal. Era por razones de antigüedad académica y vital. Y recuerdo ese examen, fue memorable, para mí es memorable, porque fue un magnífico examen que probó, acreditó la gran valía del jurista y el tratadista cuya obra estamos ahora presentando. Así que me complace por todo esto acompañarle, doctor, en este acto académico. El título de su obra, Control de Convencionalidad, y el subtítulo sugieren muchas cosas. Usted me hizo favor de invitarme a hacer el prólogo, lo hice como pude, esforzadamente y con gran aprecio por su obra. Y al decir que vine a pensar en varias cosas, yo mencionaría dos. Una de ellas es la trayectoria, y por ahí me interné en el prólogo, de esa institución, de esa figura relativamente reciente, llamada el control de convencionalidad. Y el otro camino, el otro sendero, el que usted recorrió finalmente en su obra, es la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación para la aplicación del control de convencionalidad, que no fue el tema que yo abordé preferentemente en mi prólogo, pero es el tema central de su magnífica obra, de su excelente tesis. Una teoría de la argumentación aplicable a la recepción judicial del derecho internacional de los derechos humanos a través de esta figura del control. Puedo dar fe, hasta donde mi ciencia alcanza, de que se trata de un libro, una obra muy bien elaborada, cuidadosamente construida, dotada de un frondoso aparato crítico, un muy amplio aparato crítico. Es efectivamente, como dijo el señor director INACIPE, una obra muy completa, una obra de gran horizonte, de gran alcance en su materia, que seguramente va a suscitar mucha reflexión y muchos comentarios, y que sugiere además nuevos caminos. Esto es algo importante. Es una obra original, es una obra que tiene hallazgos importantes, a mi modo de ver, y que no se limita a hacer descripciones manidas, conocidas, frecuentemente transitadas, sino que está dotada de sugerencias que dan fe de la originalidad. También es una obra combativa. Es una obra combativa, no está hecha en son de paz, sino en son de guerra. El son de guerra desde el principio hasta el final.
Al principio usted recoge una polémica, bueno, no la hubo propiamente, pero sí diferentes modos de ver las cosas, entre dos corrientes. La corriente que usted asocia a don Héctor Fix-Amudio, entrañable amigo, y la que usted asocia también, y Pedro Salazar también lo hace, al maestro Ignacio Burgoa. Y dice, bueno, aquí se bifurcó el camino. En un punto determinado hubo coincidencias y a partir de ahí hubo dos corrientes en el tratamiento de los grandes temas jurídicos de este espacio, de este ámbito. Bueno, tal vez fue así, no insisto demasiado en la polémica, en la distancia. Yo diría que ambas corrientes son valiosas y que ambos grandes maestros han hecho aportaciones muy significativas al derecho mexicano. Pero bueno, sigue usted con el tambor batiente, combativo, hasta el final del libro, donde se refiere al caso Artavia Murillo. Ahí es donde arrecia el combate, el fragor de la lucha, porque arremete usted contra esa sentencia de la Corte Interamericana y expone usted los motivos por los que lo hace y las razones que ustedes ven son razones dignas de ser atendidas. Ya en el mero final baja usted un poco el tono y habla usted de cosas, unas citas afortunadas, de que, bueno, finalmente todos nos igualamos en estatura, sobre todo quienes van en hombros de gigantes y quienes van abajo de quienes van en hombros de gigantes, y bueno, dispensa usted a la colectividad de los tratadistas. Bueno, yo lo aprecio porque nos cobijamos todos con esa indulgencia. Qué bueno que me gusta mucho la convicción que usted externa, y la comparto modestamente, la comparto plenamente también, en la defensa de la dignidad humana. Finalmente el concepto de dignidad humana está en la raíz de todo el sistema constitucional moderno, está en la raíz de todo el sistema internacional de tutela de los derechos humanos. Consta en numerosas constituciones, creo yo que es particularmente o con énfasis acentuado en la Constitución de Alemania, pero también en la Constitución española y en otras varias, el gran tema de la dignidad humana, lo cual nos permite zanjar esta disputa entre positivismo y justnaturalismo, por lo menos ante mis propios ojos, si todos nos amparamos en la dignidad humana y no especulamos sobre de dónde vienen las normas, los principios y los valores que después hace suyos el orden jurídico. Vienen de una necesidad perentoria de sustentar, de defender la dignidad humana, que es la profesión de fe que usted hace y con la cual arranca su libro, se desarrolla y desde luego culmina. Se refiere abundantemente, como es obvio, a la interpretación, pero el acento se carga no tanto en la interpretación, que es finalmente algo más o menos tradicional o convencional, sino en la argumentación. Y construye usted una teoría de argumentación, que es uno de los aspectos novedosos de su obra. Para decir el derecho hay que argumentar con buenas, válidas, serias razones. Lo contrario sería ordenar, mandar o leer simplemente preceptos. Usted argumenta e invita a argumentar. Y dice además cómo se argumenta. Hay 4 elementos de su teoría. Bueno, no quiero hacer aquí la narración de la obra, no tendría sentido, pero todo esto que estoy diciendo se desenvuelve en sendos capítulos y con una serie de conceptos muy interesantes, muy estimulantes, que yo invitaría a conocer directamente a quienes se interesan en estos temas, que deberían ser muchos, a través de la lectura puntual de la obra del maestro. Hay un deslinde cauteloso, deslinde adecuado, entre derechos fundamentales y derechos humanos, por buenos motivos. En este sentido ha trabajado mucho el maestro Carbonell en su propia obra, haciendo estos necesarios deslindes, que no solamente son juegos de palabras o contraposición de términos, sino que tienen profundidad, que tienen arraigo y cuyo olvido pudiera entrañar riesgos muy graves, pues para el concepto que nos está preocupando, que es el concepto de la dignidad humana. Alude usted al control de constitucionalidad, a los orígenes del control de constitucionalidad, se refiere usted a la jurisprudencia británica, a los casos señeros y a la jurisprudencia norteamericana, y los pone usted también en guardia frente a algo
que debemos ver con cautela, con cuidado, que es el gobierno de los jueces. Enhorabuena que los juzgadores puedan hacer algo más que ser, o ser algo más que ser boca que pronuncia las palabras de la ley, también que digan también sus propias palabras, tratando de modular, matizar, desarrollar las palabras de la ley, pero mucho cuidado con el capricho, con el protagonismo, con la realidad, y esto me gusta platicar, al calor de un cafecito recientemente, es siempre un peligro, y usted lo menciona con cuidado y con esmero. También alude usted a las reformas, a los grandes movimientos recientes, pero lo que estoy diciendo es para entusiasmarnos a la lectura de la obra, ¿no? Estoy simplemente dando adelantos de lo que la obra es. Alude usted a los movimientos recientes del derecho constitucional mexicano de los derechos humanos, la reforma de 2011 y algunos temas, algunos casos que han visto en nuestra jurisprudencia. El famoso expediente Varios 912-2010, todavía no me acabo de aprender el numerito, a pesar de que lo he estado 1000 veces, y después otro expediente que es la contradicción de tesis 293-2011. El expediente Varios trajo un viento fresco al derecho mexicano, le dio un impulso a las vegas del derecho mexicano. La contradicción de tesis solo parcialmente. Digo parcialmente en lo positivo porque nos llamó la atención hacia el hecho de que las resoluciones son vinculantes, aunque el Estado no haya participado en un litigio concreto. No solamente debemos interpretar que es vinculante cuando el Estado mexicano participó en el litigio por parte, sino en general. Se trata de interpretar el derecho objetivo. Y ese derecho objetivo vincula al Estado mexicano, independientemente de que sea o no parte de un litigio, como vincula al Estado argentino y al Estado, iba a decir venezolano, espero que así sea, al Estado colombiano, al Estado panameño, etcétera, etcétera. El otro aspecto, el de la prevalencia o del parámetro de regularidad, o del bloque de constitucionalidad, o del predominio de unas normas en relación con otras, me parece que ahí la puerta se mantiene abierta. La última palabra no se ha pronunciado. Usted dice la suya y yo la comparto. Pero bueno, hay que tener paciencia. No se tomó Zamora en una hora, que ha costado mucho trabajo, aterrizar las novedades en nuestro sistema jurídico y además en nuestra ideología, en nuestra costumbre, en nuestra tradición. Eso no es sencillo. No es posible que emitir un pronunciamiento por un tribunal internacional, todo el mundo, por el ético que sea el pronunciamiento, se disciplina automáticamente y de pronto todos caigan como San Pablo en el camino de Damasco, convencidos por el rayo del Señor. Esto no es fácil, no sería razonable siquiera. Todo lleva un cierto proceso de maduración y creo que esto pasará con los conceptos manejados en esa contradicción. No me cabe duda de que si nos vamos a tener, y creo que debemos atenernos para bien de todos, al principio pro persona o pro homine, pues debemos reconocer que la norma prevaleciente debe ser aquella que mejor proteja al ser humano. Y para este efecto a mí me da lo mismo que esté en una constitución, un tratado internacional o en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, si es que en la Ciudad de México hay un reglamento de tránsito. Creo que da lo mismo, es la que mejor proteja los intereses, los derechos y las libertades del ser humano. Me parece que tarde o temprano vamos a llegar a esa conclusión, espero que así sea. Se refiere también al tema siempre inquietante, importante, del control difuso de convencionalidad, constitucionalidad. Entre convencionalidad y constitucionalidad coloca usted un signo ortográfico. Yo preferiría separar, porque me parece que sirven a dos propósitos muy diferentes. El de constitucionalidad, indudablemente, a adecuar los actos jurídicos internos a la Constitución. Así de sencillo, para mi modo de ver. A lo mejor estoy simplificando demasiado. Y el de convencionalidad, pues adecuarlo a la Convención e ir construyendo de esta suerte un derecho común, un jus comune, como se suele decir con una expresión latina que es hecho popular, un derecho común. Entonces, quien ejerce el control de constitucionalidad piensa en su Constitución. Quien ejerce el control de convencionalidad tiene que mirar más allá de su Constitución
y tratar de contribuir a la formación de un derecho común a todos los estados que participan como partes en la convención. Sobre eso también creo yo que hay mucho que decir. Yo me he atrevido a ser muy crítico de algunos puntos de vista en relación con el control de convencionalidad, pero sí, ahí lo dejo para que cada quien lo reflexione como lo crea necesario. Me parece que todavía tampoco ahí se ha pronunciado la última palabra y que conviene revisitar el control de convencionalidad, que es control con respecto a tratados internacionales y para los objetivos de un derecho internacional, de los derechos humanos, y no de un derecho constitucional interno. Es un punto de vista y que Dios me perdone por ello. Bueno, también se refiere usted al tema de la relectura de los textos normativos. El autor y el intérprete, el argumentador posteriormente. Eso es muy interesante, es una de las partes, diría yo, más propositivas de la obra. El autor del texto también de acta constitucional, de convencional, se desenvuelve dentro de cierta circunstancia, ortellanamente, lo que hace es eso en su circunstancia, y escribe de acuerdo con esa circunstancia y con determinadas ideas. Y deja el producto de su observación, de su recepción de los hechos y de las ideas plasmado en una norma. Pero sucede que esa norma pues debe soportar el paso de los años y la prueba del paso de los años, y que llega luego el intérprete, el argumentador, a aplicar el mismo texto pero por unos ojos diferentes. El texto del siglo XVIII con ojos del siglo XXI, por ejemplo, para hablar de constituciones de gremios, o textos de hace unos cuantos años, 40 o 50 años, para las convenciones con los ojos de ahora, y tiene necesidad del intérprete de ver a cómo se acomoda, cómo uno acomoda la mirada a las nuevas circunstancias, a las nuevas distancias, cómo se acomoda a la novedad. Esa es la mutabilidad, lo que se llama test de mutabilidad. Se tiene que ajustar mutando a una nueva circunstancia. Mutar no quiere decir traicionar, no quiere decir militar en contra del sentido germinal de una norma. Aquí trabaja en torno a lo que a veces pasa con intérpretes muy entusiastas, muy impulsivos, y sugiere una categorización, una clasificación de intérpretes que me parece muy ingeniosa y a veces progresiva, pero se pone el saco a quien me acomode, ¿no? Habla de intérpretes albaceas, arqueólogos, artífices y arteros. Y dice que el operador jurídico se mueve entre 4 dimensiones interpretativas. No leo porque creo que vale la pena, es una síntesis muy elocuente. Entre 4 dimensiones interpretativas. El estatismo irracional propio de lo que llama los intérpretes albaceas. Todos sabemos lo que es una albacea. Es un señor que pasa muchas penas administrando una sucesión. Bueno, pero hace lo mejor que puede ser intelectualmente irracional. Se trata de tener la vida en su ejercicio albaceal. Luego está el estatismo racional propio de los intérpretes arqueólogos. También sabemos lo que es el arqueólogo. Tienen que explorar en antiguos textos, en antiguas referencias, ¿no? Para desentrañarlas y ponerse al día. La legítima mutación convencional propia de los intérpretes artífices. Este es su favorito, es su papel favorito como intérprete, si usted lo fuera. Y luego habla de la manipulación. La palabra manipulación ya es bastante chocante, bastante inquietante, pero la manipulación convencional propia de los intérpretes arteros. Bueno, y se pone el saco a aquel a quien le convenga, porque después también hace por ahí alguna exégesis de una sentencia en la que participaron muchas personas, y no sé a qué categoría podría pertenecer todas esas personas que participaron en esa sentencia y que incurrieron en ciertas modificaciones de pondera y censura a propósito de las normas de la Convención, pero no voy más allá. En lo que sí coincido totalmente es en los gravísimos riesgos que puede traer consigo una interpretación impertinente, judicial,
una interpretación judicial impertinente, sobre todo tomando en cuenta que nos encontramos, como usted manifiesta con toda razón, en lo que llama un proceso irreversible de judicialización. La última palabra corresponde a los juzgadores. Interesante porque, según algunas corrientes, a propósito del control de convencionalidad, no solo a los juzgadores, sino también a todos los órganos del Estado y a todos los agentes del Estado, llamarlos a ejercer control de convencionalidad. A mí me parece que esto merece, por lo menos, algunas dudas. Yo estoy de acuerdo en que todos los aquí presentes estamos subordinados a las normas nacionales e internacionales, al acatamiento, a la obediencia. Lo dice nuestra Constitución, lo dice el sentido común y lo dice nuestra propia conveniencia. Pero de ahí a que ejerzamos un control de convencionalidad, un control de constitucionalidad, pues hay una gran distancia. Yo no quisiera retirarme de aquí investido de la idea de que voy a ejercer el control de convencionalidad siendo simplemente un ciudadano más y no un tribunal, un ciudadano más. Pero yo no veo ni siquiera cómo podría el presidente de la República ejercer control de convencionalidad, o cómo podría el Congreso de la Unión ejercer control de convencionalidad si realmente se trata de pronunciarse sobre la adecuación de una norma nacional o una internacional y actuar en consecuencia, suspendiendo su aplicación, la de la nacional, o expulsándola del ordenamiento jurídico. La exageración de este modo de entender el control de convencionalidad nos lleva a estas consecuencias. El jefe de la oficina de correos, cercano a mi domicilio, es la casa de ustedes. El jefe de la oficina de correos es un funcionario público, es un hombre del Estado. El director de los servicios médicos, a los que a veces recurro, me siento fatigado, pero nunca me siento fatigado, también es un servidor público, también es un órgano del Estado. Y el gendarme de la esquina lo es. Y no me parece razonable poner en sus manos un control de convencionalidad. A no ser que no significa nada el control de convencionalidad, porque significa simplemente la capacidad de una norma y de ver si se ajusta o no se ajusta la conducta de cada quien a esa norma según su leanza de ello. En fin, este no es el tema que explora su libro, pero sí es la preocupación que yo he tenido constantemente a propósito del control de convencionalidad. No voy más allá porque es la lechuga del pollo no está de este lado de la mesa, sino de aquel lado de la mesa. Yo quiero que ustedes disfruten inmediatamente, más que lo que he dicho, para celebrar la aparición de este libro magnífico, que efectivamente es uno de los más completos, si no el que más se han escrito sobre su materia en nuestro país. Es un libro colmando originalidad, retórico de sugerencias que conviene leer cuidadosamente, lentamente, para asumir toda su doctrina y todas sus consecuencias y llegar a conclusiones que seguramente serán afortunadas. Le felicito, doctor, por su libro, como le felicité por su examen, y yo me felicito de ser su amigo y de no tener que interpretar normas con el riesgo de convertirme en un personaje de la cuarta categoría. Voy a procurar pertenecer siempre a las categorías más críticas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Sergio García Ramírez. Continuamos con la participación del doctor Miguel Carbonell. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí también es un gran honor estar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales esta tarde y sobre todo hacerlo frente a dos grandísimos juristas como son mi querido maestro Sergio García Ramírez y mi querido amigo Francisco Vázquez Gómez Bichón. Bueno, así que agradezco a las autoridades del instituto, agradezco al autor la deferencia de que me haya invitado y lo primero es decir que efectivamente Gerardo La Vega y don Sergio pues tienen razón en enseñar que este es el libro más completo, sin duda alguna, es el más omnicomprensivo del tema de control de convencionalidad. Por supuesto, don Sergio pues, bueno, ha escrito muy importantes textos sobre esto. También están las aportaciones de Eduardo Ferrer Magrego,
hay una serie de aportaciones, pero la gran virtud del libro de Francisco es que digamos, el eje del libro es el control de convencionalidad, pero al calor del eje del libro dice, bueno, pues de una vez entrémosle a otros grandes temas. Y tiene un apartado muy largo, ya lo ha mencionado don Sergio, sobre derechos humanos, derechos fundamentales, la parte como sustantiva. Luego le entra también bien y a fondo en el control de constitucionalidad, que ya en sí mismo pues da para un gran análisis, como lo hace el autor en el libro, y luego ya lo aterriza en el control de convencionalidad. Así que hay que destacar la profundidad del libro, el carácter omnicomprensivo, pero también el empaque que se requiere como autor para aventarse un tiro tan largo. Porque algunos de nosotros que pues, hemos tratado algunos de estos temas, ¿no? De repente habrá un libro sobre derechos humanos, bueno, ahí está. Oye, un libro sobre control de constitucionalidad, ahí está. Oye, un libro sobre control de convencionalidad, ahí está. No, pero Francisco dijo, pues todo el mundo, de una vez. Y aquí está esta magnífica obra de casi 700 páginas. En el control de convencionalidad, quiero decirlo porque ya conocen a don Sergio, que es de una modestia y de una humildad increíbles, y él nunca lo dice, pero yo cada vez que puedo lo digo. Están ustedes presenciando al papá, también el papá del tema del control de convencionalidad en aquel... Perdón, yo diría el demiurgo. Dios creador, señor. Son muchas cosas. En aquellos primeros votos particulares de don Sergio, desde el año 2003, cuando don Sergio era pues juez en la Corte Interamericana, posteriormente haciendo honor a esa frase de Peter Heber, este jurista alemán, que alguna vez dijo que los votos particulares son la jurisprudencia constitucional del futuro. Pues el punto de vista que primero era minoritario en la Corte de don Sergio se vuelve mayoritario en el Monacid Arellano, en aquel famoso párrafo 124 de la sentencia. Así que realmente lo que nosotros hayamos podido aportar, y sobre todo lo que el autor aporta en esta obra magnífica, pues en buena medida se debe a que don Sergio tuvo la inteligencia, la clarividencia incluso, de dar esos pasos hacia el control de convencionalidad. Yo estoy seguro que muchos de los que estudiamos Derecho hace unos años, particularmente antes de la Reforma 2011 y antes de todo este tránsito de modelo, pues vaya, para decirlo con todas sus letras, nunca habíamos ni siquiera escuchado hablar, pronunciar en la Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, control de convencionalidad. ¿Cuándo? Ya no les digo entenderlo o aplicarlo, o sea, aplicarlo bien o mal, o las 4 categorías de Francisco. No, a ver, ni siquiera habíamos escuchado el término, pues. Y si lo hemos escuchado, y si hemos pensado, y si hemos escrito, y si se ha llegado hasta donde se ha llegado, regular, bien, mal, con la crítica Hellman contra Uruguay, bueno, pero ahí estamos. Hoy el tema de control de convencionalidad está en la agenda, y está en la agenda por el talento, por la inteligencia, por el rigor analítico de un hombre que se llama Sergio García Ramírez. Esto no hay que dejar de reconocerlo, porque es uno de los artífices, es uno de los juristas de los que nos podemos sentir muy, muy orgullosos. Hay muchas cosas en el Estado de Derecho de México que no funcionan, pero de que tenemos gente preparada, pues, qué mejor que don Sergio. Y como fue mi maestro en la facultad y lo admiro, y para mí es un ejemplo de vida don Sergio. Yo quiero seguir subiendo las escaleras a la velocidad que él subió teniendo su edad. Yo ni a mi edad pude, ¿no? Son 5 escalones, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahora, siguiente punto. A ver, Francisco en el libro hace una acotación que pudiera parecer menor. No quiero repetir lo que ya dijo don Sergio, porque creo que la exposición de don Sergio fue exquisita, verdaderamente muy, muy detallada en algunos aspectos. Pero fíjense, Francisco en el libro dice: la reforma de 2011, esa gran reforma en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué constitucionaliza? ¿Qué trae a la Constitución
la reforma del 10 de junio de 2011, que no había antes. Dice, lo que pasa es que lo que se constitucionaliza, página 206 del libro, son los derechos humanos que están en los tratados internacionales, pero no, aclara el autor, los tratados internacionales de derechos humanos. Parece un juego de palabras. ¿Cuál es la diferencia? Ojo. La diferencia está en que, siguiendo, tal vez, no estoy seguro que los que escribieron la reforma lo tuvieran en mente, pero hay un concepto de Riccardo Guastini, este profesor italiano de San Genova. En algunos de sus textos habla de la jerarquía axiológica y dice, vamos a darle prevalencia, en una especie de traducción del pro persona, vamos a darle prevalencia a la norma que protege aquello que nos importa más, aquella norma que proteja lo más valioso. ¿Dónde está esa norma en la pirámide kelseniana? ¿Dónde se acomoda? Dice Guastini, no importa, al final del día no importa. Lo que sí importa es que nosotros, como operadores jurídicos, nosotros como sociedad de hablantes de lo jurídico, identifiquemos aquello que queremos proteger, llámese dignidad humana, llámese derechos fundamentales, llámese derechos humanos, etc. Y a partir de ahí, asignemos una jerarquía. Y yo creo que esta es la idea. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿En tratados internacionales? ¿En cuáles tratados internacionales? Bueno, pueden estar en la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto, pero pueden estar también en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Y aquí el famoso artículo 36 sobre asistencia consular sube. Y esto, permítanme aquí expresar una perplejidad, si es el término adecuado, académica. Porque yo empecé en 1990, fíjense. Tenía yo 19 años. Empecé a dar clases y la primera clase que di en una universidad, en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue de introducción al estudio del derecho. Durante toda mi carrera estaba yo en tercer semestre, como adjunto, ¿no? Ya ven que en la UNAM, ya no sé ahora, pero antes se permitía la figura de los adjuntos. Y pues luego, como los maestros, a veces los titulares llegaban tarde, pues uno pues, se arrancaba, ¿no? Y terminaba dando muchas clases, bueno, y muchas horas. Y pues me tocó desde muy al inicio de mi carrera tenía que explicar pirámide kelseniana, jerarquía normativa, etc. Y ahora la perplejidad que tengo es que, de acuerdo con este criterio, que además me parece extremadamente atinado, vaya, lo que pone Francisco en el libro es lo más moderno en términos de teoría del derecho, pero de acuerdo con este criterio, hoy podemos afirmar que una misma norma jurídica, fíjense bien, una misma norma jurídica, sin un conjunto de enunciados normativos, puede tener dos distintas jerarquías. Una misma norma. ¿Pero cómo? Cuando toda la teoría del derecho, bueno, aquí está Juan Abelardo, que es especialista en este tema para que no me equivoque, había pensado tipo de norma, jerarquía. Tipo de norma, jerarquía. Cuando nos preguntábamos sobre la jerarquía normativa, nos preguntábamos por la jerarquía de la Constitución, de los tratados, de las leyes. Hoy podemos afirmar que un mismo tratado, en un tratado puede haber normas de dos distintas jerarquías. Por ejemplo, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares formaría parte del bloque. Y el 38 no, el 38 no. Y el 34 no. Y el 14 no, ese no. Pero el 36 sí. ¿Por qué? Porque contiene un derecho humano. Esto es algo que hay que destacar. Otra cosa muy interesante del libro, creo yo, que vale la pena comentar, es que Francisco pone de manifiesto la existencia, a partir de la Reforma 2011, de algo que también suena extraordinariamente novedoso, y diría yo, genera perplejidad: la existencia en un Estado de dos poderes constituyentes. De dos poderes, dos poderes reformadores de la Constitución. Uno, el previsto en el artículo 135, el Congreso de la Unión, 2/3 partes, más la mayoría de las entidades federativas. Y el otro, un poder reformador de la Constitución integrado por el presidente de la República y el Senado, que puede modificar la Constitución a través de la suscripción de tratados internacionales, incorporando nuevos derechos, porque si los derechos de fuente internacional
son derechos de rango constitucional, como lo dice el artículo primero, párrafo primero. Entonces lo que hace el Senado y el Presidente de la República al suscribir tratados internacionales que contengan derechos es adicionar la Constitución. Y hay en el libro, en la página en donde Francisco expone este tema, una cita del ministro Cosío, en donde, que además lo puso en un artículo en Nexus, y luego también lo vuelve a mencionar en el debate en la Corte, en donde el ministro Cosío dice: cuidado, suena muy bien, derechos humanos de fuente internacional con rango constitucional, un fuerte activismo diplomático del Estado mexicano en la suscripción, a lo mejor no tanto en la aplicación efectiva de los tratados, pero sí cuando Tratado de Derechos Humanos sale, México va y lo firma. Pero cuidado, porque esto puede dejar fuera de juego, por ejemplo, a las entidades federativas, puede dejar fuera de juego a la Cámara de Diputados. Entonces, esto genera también alguna perjuicio. Hay luego un largo desarrollo con muchas citas, incluso citas de la versión estenográfica. Me gustó mucho recordar esa versión estenográfica. Yo la había leído hace ya algunos años, de las discusiones en la Corte, de lo que creo que podemos llamar la batalla jurídica, la batalla argumentativa por la apertura del ordenamiento jurídico mexicano hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente, esa discusión prolija de varias sesiones en la Corte, en el Pleno de la Corte, sobre el expediente Varios, 912, y de la contradicción de tesis 293, diagonal, expediente Varios 912, diagonal 2010, y la 293, 2008. Y ahí lo que ve uno cuando incluso me volví a acordar, ya no me, sinceramente, porque claro, trae uno tantos temas y la actualidad le va ganando a uno. Pero leyendo el libro de Francisco me volví a acordar de aquellas intervenciones, no se me ocurre ahorita la palabra para calificarlas, pero ustedes podrán poner el adjetivo, del ministro Aguirre Anguiano en el Pleno de la Corte. Una cosa verdaderamente... ¿Quién es este señor? Vaya, y me cae muy bien en lo personal, pero a ver, un ministro que en el Pleno de la Corte dice, a ver, el asunto radilla, esta sentencia de la Corte, ¿dónde está la cédula de notificación? La cédula. A mí no me han notificado, ¿dónde está la cédula? Otro compañero del Pleno le dice: señor ministro, fíjese que la Corte Interamericana no tiene actuarios. Así que llegan con la cédula y te dan fe. No tiene actuarios, la Corte Interamericana. Señor ministro, allá en San José, el embajador de México ante Costa Rica es el representante permanente y plenipotenciario ante la Corte Interamericana. Y luego mandan delegados por gasto, pero tenemos una representación permanente. Sale la sentencia, se la mandan al embajador, el embajador va por ella, la manda en valija diplomática a Cancillería, y pues de Cancillería sacan copias y reparten. ¿Dónde está la cédula? El ministro Aguirre, ¿te acuerdas? Entonces con el Pleno diciendo: yo creo, a ver, estos de Costa Rica, ¿qué? Yo creo que hay que revisar varias cosas. Primero, que no se hayan excedido en su competencia, hicieron bien, o sea, cosas de esas que uno, al final, ¿qué había? No quiero cargar las tintas. Yo creo que hay todavía una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene dos almas en México. Un alma más proclive a los derechos humanos, más proclive a la apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, un alma que a lo mejor ni siquiera es de ellos, de los ministros, o no de todos por lo menos, pero sí de algunos secretarios que seguramente están empujando a sus jefes en cierta dirección más moderna. Y hay otra ala profundamente conservadora, y quizá en eso se resuma, no estoy seguro, pero quizá en eso se resuma la disputa ideológica entre Ignacio Burgoa y Héctor Fitzamudio. Yo me acuerdo en la Facultad de Derecho de la UNAM haber escuchado a muchos de mis maestros, no al maestro que afortunadamente para mí me impartió el curso de Derecho Procesal Penal, que fue, por supuesto, don Sergio García Méndez, pero sí muchos maestros que nos decían: muchachos, Facultad de Derecho de la UNAM,
Soy generación 90-92. Muchachos, esto de los tratados internacionales, no. Esto de la doctrina del señor Ferrajoli, que ya empezaba a sonar. Eso, la palabra que usaban era, todo eso es extranjerizante. Claro, nosotros teníamos 18, 19, 20 años y decíamos, era como una especie de VIH jurídico. Tú veías a Ferrajoli y te contagiabas de algo que querías dar. Pero, de verdad, ahorita nos reímos, pero eso yo en la Facultad de Derecho de la UNAM lo escuché cientos de veces. Escuché también y decía, a ver, ¿pero para qué? ¿Para qué vamos a ir a leer a Ferrajoli si tenemos al maestro Burgoa? ¿Para qué vamos a ir a ver que si el tratado internacional, pues si tenemos el Código Penal de Jalisco, hombre, y el Código de Procedimientos del Estado de México? ¿Para qué ir más allá si México es precursor de tantas y tantas cosas? Vallarta, Rejón. Claro, cuando tienes 18 años escuchas a esos envalentonados profesores, algunas vacas sagradas, como les decíamos antes, no sé cómo les digan ahora. Ahora, ¿cuál es la definición? Sí, las vacas sagradas, ¿no? Yo tomé con muchas vacas sagradas, y entonces, pues estas grandes vacas sagradas te decían, no, cuidado, ¿no? Todo eso no lo vean. Y en la corte, en el libro de Francisco, en las transcripciones que Francisco hace muy detalladas, muy bien elegidas del debate, ves esa visión. Yo me acordé de esa visión. Lo increíble, claro, a lo mejor dice, bueno, te lo dijo un profesor hace 25 años o 30 años en la carrera, bueno, pues qué más da, pero esto debe haber cambiado. ¡No! Lo increíble es que no ha cambiado. Lo increíble es que hay un ministro hoy en la Corte, hoy, bueno, se los puedo decir con 2 letras, presidiendo la Corte, que dice que si le damos prevalencia interpretativa a un tratado, por ejemplo, utilizando el principio pro persona, estamos afectando la soberanía nacional. He escuchado muchas veces a don Sergio rebatir este argumento con enorme brillantez. No seré yo capaz de hacerlo tan bien como lo ha hecho don Sergio, pero dice uno, a ver, ¿qué tiene en la cabeza este señor ministro? No leyó, ¿qué no debe haber leído? No debe haber leído a Hobbes, por supuesto. No debe haber leído a Rousseau, por supuesto. No debe haber leído a Tocqueville, que ya estaba en la democracia en América. No debe haber leído El Federalista. No debe haber leído Marbury versus Madison. No, el señor John Marshall, quién sabe, su parte que da clase ahí en la UVM, no sé. ¿Dónde da clase John Marshall? ¿No? Porque, como alguna vez se lo he escuchado a don Sergio, los tratados, darle aplicación efectiva a los tratados internacionales, lo único que puede generar al interior de un Estado es una protección mejor para la dignidad humana. ¿Ustedes conocen algún tratado internacional pernicioso para la dignidad humana? Un tratado internacional que diga, un tratado internacional de derechos que diga, no, fíjate, la Convención Americana, cuidado. ¿Cuál es el problema con que se apliquen internamente estos? O, para terminar de definir a esa generación de juristas, una integrante actual de la Corte que dijo y nunca desmintió que quienes propugnan por la mayor jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la Constitución, en términos aplicativos, no en términos de jerarquía obviamente, en términos simplemente aplicativos, son traidores a la patria. Ahí está Google para que lo googleen, yo no estoy inventando. Traidores a la patria. Cuando leí eso, me imaginé al maestro Fix en el Ministerio Público. ¿Cómo? Y a Eduardo Ferrer y a don Sergio también ahí, tomándole declaración por tan alta ofensa. Caramba. Riámonos todo lo que queramos. Estos señores están sentados en el máximo tribunal de la República. Y a mí me preocupa que ahora en 2 meses, abandona la Suprema Corte. Qué rápido pasó, a mí se me pasó. Abandona su cargo en la Suprema Corte el ministro Cosío, que es el autor del expediente Varios 912, que vino a dar ese aire fresco, dice don Sergio, y tiene toda la razón.
al derecho mexicano, y en buena medida por lo que hoy estamos aquí. Porque en esa ponencia de Cosío, en el expediente Varios, dijo, bueno, vamos a dejar atrás 60 años. 60 años en donde el Poder Judicial Federal había tenido en régimen de monopolio el control de constitucionalidad. Entonces yo creo que el libro de Francisco es un extraordinario recordatorio de que esa batalla no se ha ganado. Esa batalla no se ha ganado. Y quién sabe quién va a llegar en lugar de Cosío. Y pues si ya este grupo más conservador logró poner a un presidente de la Corte, porque reunió los votos suficientes para ello, claro, después de muchas rondas de votación, pero finalmente lo logró, pues puede tomar decisiones en un sentido regresivo. La batalla por la defensa de la dignidad, la batalla por la defensa de los derechos, ni siquiera a nivel de Suprema Corte se ha ganado. Ahora imagínense todo lo demás abajo en el día a día, las batallas ante juzgados y tribunales de primera instancia, de apelación en el interior de la República, las visiones conservadoras o francamente agresivas en contra de los derechos humanos y en contra de la dignidad humana. Yo creo que el libro de Francisco es un gran recordatorio, y el propio autor en la página 283 hace una observación muy interesante que yo creo que si los ministros hubieran leído este libro, los ministros que participaron en estas discusiones de la 912 y de la 293 hubieran leído este libro de Francisco Vázquez, yo creo que hubieran razonado de manera distinta, porque Francisco les pone así como con una gran claridad, les dice, a ver, olvídate, ya no pensemos en términos de jerarquía, ¿qué está arriba la Constitución, los tratados? Francisco les da la solución, y es relativamente sencilla para un jurista con esta formación y con esta inteligencia. Es principio pro persona. Es principio pro persona. Quítate la pirámide que se genera en la cabeza, quítate la estructuración en grados. El principio pro persona te dice, ya lo expresó con gran inteligencia, como siempre don Sergio, busca la norma que dé una mayor protección. ¿Dónde? Donde estés. ¿Dónde estés? Habrá algunas que están en la Constitución, habrá otras que estén en los tratados, habrá otras que estén en el reglamento de tránsito, dice don Sergio. Si es que creo que sí hay. Creo que sí hay en la Ciudad de México un reglamento. Otra cosa es que no se observa, pero que no se aplica, ¿verdad? Entonces, en la página 283 del libro, por ejemplo, pueden ver. Luego, el autor dedica también un análisis muy profundo, muy inteligente a lo que es, voy a usar una expresión de mi maestro, que está aquí hoy, las gotitas de veneno. Las gotitas de veneno. De la 293, cuando la 293 dice una cosa buena, integra el parámetro o bloque de regularidad. Segunda cosa buena, reconoce la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haya sido o no haya sido México parte, palomita. Y luego, tachecito, cuando dice sí, pero las normas que están en la Constitución que restringen derechos no son susceptibles de una aplicación pro persona. Por lo tanto, estas normas, digamos, no pueden ser dejadas de aplicar en aras de aplicar un tratado internacional que pudiera otorgar una mayor protección. Y entonces pues nos quedamos en un problema, creo yo, muy serio, porque lo que pudiéramos llamar las peores normas ocupan una prevalencia aplicativa superior a las demás. Hagan de cuenta que si el bloque fuera esta tarjeta, aquí habría un pequeño añadido, una suerte de cabecita extra, que serían las normas que restringen derechos. Y la verdad es que las normas que restringen derechos en la Constitución mexicana son de dar pena. De dar pena. Estamos hablando de normas como aquella del artículo 16 que permite el arraigo, es decir, detener a una persona sin haberla acusado de nada hasta por 80 días. Privarla de su libertad, de que no vaya al trabajo, de que no convive con su familia, mandan a un centro de arraigos hasta por 80 días. Oye, ¿y de qué me acusan? No, ¿cómo? De nada. Oye, pero ¿por qué? Pues ya déjeme. No, lo estamos investigando. Lo vamos a investigar, pero ¿por qué o qué? No le podemos decir. No le podemos decir. Y cuando alguien te detiene y no te acusa de nada, es muy sencillo, es de puro sentido. ¿Cómo te defiendes?
¿Cómo dice? Oiga, espérame, pues es que yo no maté a nadie. Pues, si no le estoy diciendo que haya matado a nadie. Pues es que tampoco tengo que ver con narcotráfico, no, pues claro que no. Ni de fraude, ni no. No lo estamos acusando de nada. Lo tenemos aquí para tenerlo bien checado y lo vamos a investigar a ver usted qué trae, usted quién es, usted qué ha hecho. Oye, y eso lo pusieron en la Constitución. El artículo 18, último párrafo, contiene una norma que permite incomunicación de presos. Y uno diría, no, bueno, pues es que es lógico porque hay presos muy peligrosos. Es que hay presos que se comunican ahí y luego mandan a matar gente fuera y todo. Pues la verdad es que tal como está redactado el 18, no traigo ahorita la Constitución, pero lo pueden ver muy fácilmente. En el último párrafo permite sobre presos que están por delitos de delincuencia organizada y presos, digamos, comunes, pues, o de delincuencia común, incomunicada, con la única excepción de que no le pueden impedir la comunicación al interno con su abogado, con lo cual ya se imaginan ustedes 15 años sin ver a nadie más que a tu abogado, pues lo empieza a ver guapo, ¿no? Licenciado, qué bueno que vino, mire, pásele aquí al locutorio, porque pues es el único ser humano con el que convive, se imagina, esté como esté el abogado, no importa. La verdad, otra, artículo 123, apartado B, fracción decimotercera. Agencias del Ministerio Público, policías y peritos que sean removidos de su cargo y que demuestren la ilegalidad del despido, no pueden en ningún caso, esto lo menciona enfáticamente la Constitución mexicana, en ningún caso ser reinstalados, sino que tendrán derecho únicamente a una indemnización. ¿Perdón? ¿Cómo se defiende ese tipo de abusos que están en la Constitución? Y lo peor es que la 293 dice, bueno, a esos los ponemos hasta arriba. Porque ya había habido varios colegiados, no sé si se acuerdan, varios colegiados que habían utilizado convenios de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para evitar la aplicación del 123 en esta parte de peritos, policías y ministerios públicos. Y habían otorgado amparos a personal de Policía Federal, me acuerdo de varios de Policía Federal que tuve la oportunidad de conocer, en donde pues, se ganaron esos amparos. Francisco no lo menciona en el libro, pero creo que deberíamos entre todos de hacer conciencia, porque siempre intentamos, ¿no? Como, es que la Corte aquí se equivocó, y cómo Saldívar se prestó a él, Saldívar, ¿no? Que fue el ponente de la 293, que es un ministro liberal y es un ministro garantista, y pues, cómo se prestó a esto. Pero ¿no creen que el problema no es la Corte? Y el problema no es la 293. El problema es que tenemos una vergüenza de Constitución. Y claro que duele, imagínense, yo me dedico a este tema, pero claro que duele decirlo. Pero ¿cómo hemos dejado que se haya manipulado a tal grado nuestra Carta Magna para tener estas normas verdaderamente indecentes, impresentables, con rango constitucional? El problema no es la 293, el problema no es Saldívar, el problema es que tenemos una Constitución que tiene gotas de veneno, estoy usando el concepto de mi maestro, y que tiene hoy normas, digámoslo con todas sus letras, que violan derechos humanos, violan estándares internacionales de derechos humanos. Y podríamos mencionar otros ejemplos. Mencioné tres, digamos que son como así, como que te abren los ojos, pero yo no sé, y no soy el más indicado aquí para decirlo, pero quizá por ahí pudiéramos también manifestar un criterio de inconvencionalidad, por lo menos, de la prisión preventiva oficiosa. Lo pongo, aquí está el experto, pues, pero ahí está el 19 párrafo segundo que dice, basta con que te acusen de ese delito, vas para adentro. Oye, homicidio, oye, ¿y si el homicidio fue en riña? ¿Y si el homicidio puede haber un elemento ahí de legítima? No, a ver, vas para adentro. Bueno, vas porque vas. En fin, y creo que el tema, por cierto, viene peor, va a empeorar. Por ahí leí alguna iniciativa de algún muy connotado representante del partido mayoritario en las cámaras que justamente amplía de manera, diría yo, peligrosa quizá o inadecuada el régimen de prisión preventiva oficiosa. Y las últimas dos cosas ya para terminar y pasar de la pechuga de pollo al manjar verdaderamente, al caviar de esta tarde,
Dos cosas más. Este debate sobre el gobierno de los jueces, a mí me ha interesado mucho. Desde hace años empecé a escribir sobre esto en el 97, fíjense ustedes. En América Latina, cada vez que sale algún avance en términos de ejercicio jurisdiccional muy sustantivo, como puede ser el control de convencionalidad o como pueden ser sentencias, pues a veces polémicas o a veces discutibles en términos de opinión pública, sale alguna voz y dice, oh, cuidado, el gobierno de los jueces, no se vaya a salir esto de contexto, etc. Y yo siempre he tenido pues me ha tocado jugar el papel, o he decidido tomar el papel de la defensa de los jueces, porque ¿cuántas democracias en América Latina las ha tumbado un juez? ¿Cuántos golpes de Estado ha dado un tribunal constitucional? ¿Conocen alguno? Claro, podríamos ahora decir, no, lo de Dilma ahora o lo de Lula. Los golpes de Estado los dan militares y lo dan presidentes autoritarios. Y yo creo que al contrario, yo creo que tenemos en México, en América Latina, pero sobre todo en México, un largo recorrido de judicialización del debate público. Debemos seguir avanzando en llevar temas a los tribunales y pedirle a los tribunales que vayan hasta donde la interpretación y la correcta argumentación permitan llevar los derechos, que es mucho más lejos de lo que hemos llegado, mucho más lejos. ¿Dónde está el contenido normativo hoy de derechos como el derecho a la alimentación, el derecho de acceso al agua, el propio derecho de acceso a internet, el derecho de acceso a la cultura, o incluso temas de libertad de expresión, en donde hacen falta criterios todavía más garantistas, de libertad de tránsito, de protección de migrantes, por ejemplo, de debido proceso? Sale una sentencia garantista, pero que tampoco es del otro. Florence Cassé, todo el mundo se pasaron la corte, se excedió. Florence Cassé lo que dijo es algo obvio, como lo dijo el colegiado de Reynosa. No sé si estamos de acuerdo, Francisco, con su cercanía antiguo, presente, no sé, a PGR, no estamos de acuerdo con esto, pero ya leyeron la sentencia de Ayotzinapa del primer tribunal colegiado de Reynosa. Tuvimos, por ahí está Rafael Ruiz Mena, que no me dejaré equivocarme, tuvimos una discusión muy álgida con Juan Velázquez sobre esto. Juan Velázquez defendiendo a morir la sentencia, defendiendo a morir a la PGR, perdón, yo defendiendo la sentencia. Es una sentencia que lo único que hace es tomar en serio todos los derechos, y tomar en serio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tomar los criterios para ir dando pasos y pasos y pasos y pasos. ¿Tiene expresiones desafortunadas? Sí, bueno, pues ahí alguna expresión demasiado coloquial, algún punto de vista discutible, pero en general es una gran sentencia. ¿Cuál fue la reacción de la opinión pública, incluso de juristas muy connotados? Cuidado con esta sentencia. ¿Cómo es posible que ordene crear comisiones de la verdad, que diga que los MPs que participaron en la investigación de Ayotzinapa ya no vuelvan a participar? Pues sí, porque fueron cómplices de tortura. Imagínense. ¿Quieres devolverles la carpeta de investigación a quienes está certificado que no que torturaron ellos, pero que solaparon la tortura, que se hicieron, que miraron hacia otro lado? Pues claro que no. Y entonces aplican los estándares de la investigación que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en Campo Algodonero, por ejemplo, en Radilla, por ejemplo, en una serie de promociones. Entonces, yo sí creo que es importante decirle a los jueces: interpreten bien, argumenten bien, no se salgan de los cánones de la buena argumentación, pero hagan bien su trabajo. No es un peligro real que la democracia mexicana o de cualquier país de América Latina vaya a periclitar por excesos de los jueces, sino más bien al contrario, por renuencias de los jueces. Por ahí salía también el tema de la última palabra. ¿Quién debe tener la última palabra? En el Estado constitucional de derecho, lo apunto de pasada porque no tengo tiempo para extenderme, en el Estado constitucional de derecho nadie tiene la última palabra. No existe la última palabra. Existen versiones parciales en temporalidad, porque incluso un tribunal constitucional, un tribunal de última instancia, cambia la integración, cambia el criterio. Bueno, y en México lo hacemos con una... sin cambiar la integración, dicen en una nueva reflexión, ¿no? Y entonces cuando empiezas a leer en una nueva reflexión, significa que todo lo que estudiaste la semana pasada, el viernes que publicaron a las 10:30 las tesis, ya no sé, en una nueva reflexión.
Yo ya les he dicho a los pocos ministros, pero hay algunos que me escuchan de repente y les digo, oigan, ya no usen esa expresión, se ve fatal eso. En una nueva reflexión, busquen algo en una interpretación de avanzada o algo así, porque en una nueva reflexión todo el mundo se ríe de ustedes, ya no usan, no me hacen eso. No existe la última palabra, no existe la última palabra. Yo creo que hoy, en la crítica que don Sergio hacía al criterio de la Corte Interamericana de Hellman versus Uruguay, de que todas las autoridades tienen que llevar a cabo control comercial, subyace un problema tremendamente profundo, y creo que la lectura del libro de Francisco aclara muchas dudas sobre eso, que es, ¿qué papel le damos hoy todavía en el Estado constitucional de derecho, en esta idea de la constitución convencionalizada? ¿Qué papel le damos al principio de legalidad? Ese es el fondo de su observación, maestro, creo, de su crítica a Hellman. ¿Puede el director de correos, creo que mencionó al director de correos, el jefe del servicio médico, desvincularse de la legalidad en aras de tomar en serio Hellman y decir, pues yo también soy defensor de la convencionalidad, yo también soy una suerte de garante de la convencionalidad en el plano interno? ¿Puede prescindir del principio de legalidad? Cuidado, yo en eso coincido, cuidado. Si uno de repente ve hasta jueces que no le entienden, o imagínate, el director de correo, control de correo. Sí, ahí hay el Pacto San José, Pacto San José. Está, es decir, tampoco por garantizar los derechos nos pasemos de garantistas. Creo que hay que darle la justa medida. Y ahora sí, ya lo último que quiero decir es que en esta he escuchado en muchos foros, y yo mismo hace años también lo hice, una crítica muy fuerte, porque ahora pues está como, no sé si de moda, pero lo he escuchado muchas veces, al maestro Burgoa. Y quiero decirles que fue mi maestro. Yo tomé Derecho Constitucional con don Ignacio Burgoa y fue un grandísimo maestro, grandísimo maestro. Quienes no lo conocieron o quienes ya no se formaron en ese paradigma, a lo mejor hoy dicen, Ignacio Burgoa fue un gran personaje del derecho mexicano y merece todo mi respeto. No comulgo con sus ideas, me formé con sus libros, pero luego abandoné esa teoría, porque fue un hombre de su tiempo, como lo somos todos. La primera edición del Juicio de Amparo es de 1943, y ahora dicen, bueno, es que ese libro, o el de las garantías, ¿no? Es de 1944, la primera edición. Ese libro de las garantías. Perdón, pero ¿algún jurista escribió un mejor libro de amparo? Porque que yo sepa, Porrúa estaba ávida de recibir un libro mejor que el de Burgoa, ¿eh? Todos los que lo criticaron y todos los que... Es más, los que lo siguen criticando, hay hoy un tratado de amparo en México de esa dimensión, de ese alcance. Han pasado ya 70 años, 75 años de la publicación del libro de Burgoa. Yo lo que digo es, amigas y amigos, ¿quieren criticar a Burgoa? ¡Supérenlo! El sol sale para todos. ¿Qué les impide escribir? Ah, ¿no les gusta el libro de Burgoa? Perfecto, escriban uno mejor. Escriban uno mejor. Yo creo que el libro de Burgoa, claro, ya se refería a la ley de amparo anterior, etcétera, pero sigue siendo un libro de referencia. Durante 60 años no se escribió un libro mejor. Durante muchos años no hubo libro mejor de garantías individuales. Claro, luego vino la reforma de derechos. Ahí está. Yo creo que hay que darnos cuenta del espacio vital que ocuparon esos grandes autores. Yo sí lo puedo decir, porque yo tomé clases en un salón abarrotado, el llamado anexo 10 en ese entonces. Nos sentamos en el piso. Había 100 sillas, éramos 230 alumnos inscritos. Hay veces que nos tocaba medio metro cuadrado, ahí tenemos que aguantar, no aspirábamos ni a silla, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un gran jurista, y yo creo que en México, a diferencia de otros países, no sabemos honrar a nuestros héroes. No reconocemos, nos duele, somos un país de cangrejos, me decía un amigo, ¿no? Nos duele reconocer el talento, nos duele decir, bueno, sí, a Burgoa hay que ponerle el nombre a una calle, a una avenida, a una universidad, no sé. Y por supuesto a don Héctor Fijamón, eso ni lo discuto, pues, no es le pones a uno y le restas al otro, no, es vamos a reconocerlo todo, pero creo que no hay que ser tan egoístas con
con el reconocimiento que merecen estas grandes personalidades como Hombre Fuego. Yo felicito a Francisco. Francisco fue mi alumno hace muchos años en la UP, y cuando don Sergio hablaba del carácter beligerante del libro, me acuerdo que en clase Francisco era así, me discutía todo. Éramos más jóvenes los dos, y todo Francisco, ¿por qué dices eso? Claro, yo iba a la UP y decía cosas. Sí, ahora mismo si yo me escuchara también me reprendería. Pero Francisco alzaba la voz. ¿Cómo es posible que le dejen a este cuate decir tantas cosas aquí? Pero era siempre Francisco, y en el libro, cuando estaba leyendo el libro, me acordé de Francisco como alumno, un hombre inteligente, belicoso, sí, pero porque tiene criterio, porque tiene un punto de vista, porque no se limita a repetir lo que los demás han dicho, porque él dice, yo pienso esto, y yo interpreto así las cosas, y este es mi punto de vista, y eso vale muchísimo incluso para no estar de acuerdo, y Francisco sabe que él y yo en muchos temas no estamos de acuerdo, es más, estamos en las antípodas, pero eso no me impide a mí reconocer el enorme talento de Francisco Vázquez y la necesidad de que haya muchos como él. ¿Cómo sería México si hubiera 10, si hubiera 20, si hubiera 30 como Francisco? No sé si debe haber sido un sacrificio enorme en la escritura de este libro, no solamente para él, sino también para su familia. Yo le he preguntado a su esposa antes de empezar, ¿cómo le hizo? Yo procuro siempre, ¿no?, estar pendiente de los nuevos talentos jurídicos, de qué están haciendo, qué escribe quién. Soy un maniático, ¿no? Me meto a porro y veo quién publicó qué cosa. Y la verdad es que este libro no lo vi venir. No lo vi venir. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, dije, ¿de dónde salió esta joya? Esto es una joya. Esto vale muchísimo en términos de esfuerzo, en términos de talento, y lo que ustedes van a ver si nos hacen caso a los presentadores y lo leen, es una de las mejores aportaciones jurídicas de las últimas décadas en México. De las últimas décadas, no estoy exagerando. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su comentario a la obra, doctor. Toca el turno al doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, autor de la obra. Muchas gracias. Pues nada, la verdad es que lo que ahora ocurre, lo que ahora pasa es de los sueños que uno a veces llega a imaginar y que pareciera que nunca iban a materializarse. No solo por lo que implica pues la investigación que hoy por hoy ve la luz, sino por estar sentado, ¿no?, en este lugar, al que en primer lugar agradezco a su director, al INACIPE, para poder estar presentando esta obra. Y en segundo lugar, de manera me parece muy justa a los presentadores, ¿no?, al doctor Sergio García Ramírez, que como él ya dijo, nos une una entrañable relación, quizás de poco tiempo, pero que al mismo momento, el hecho de que hayamos coincidido en este tema, pues creo que nos traslada en el tiempo, en torno a que, pues de lo que se escribe aquí, de lo que se reflexiona es, como decía el doctor Miguel Carbonell, pues es producto de su ingenio, yo le preguntaba unos minutos antes de comenzar cómo llegó al concepto de control de convencionalidad, y pues es muy interesante advertir que no se dio, digamos, de generación espontánea ni a la primera ocasión, sino que fue también un proceso de reflexión de don Sergio, y que pues bueno, para aquellos que a lo mejor no están muy cercanos al tema, esto que está actualizándose ahora es tanto como si yo estuviera escribiendo respecto de la receta de un platillo muy famoso de comida y tuviéramos aquí a quien hizo la receta, ¿no? Mutatis mutandi, esa analogía a lo mejor sirve como para acercar precisamente a intentar representar esto que ahora está ocurriendo. Muchas gracias, don Sergio, porque además, y esto es algo que yo me tengo que recriminar, no aparece en la portada su nombre porque tiene que aparecerlo en la medida en que él lo prologó, ¿no? Y eso es una bendición, precisamente atendiendo a esto que comentaba. Y luego, pues agradecerte, doctor Carbonell, porque como bien lo dices, ¿no?, pues hace algunos ayeres, 10 años casi, para ser exactos, en esas aulas de la Universidad Panamericana, que es mi segundo hogar, pues sí, yo debo de coincidir con él. Estamos en desacuerdo en muchos de los temas más importantes, quizá de los más complejos desde el punto de vista jurídico,
pero pues, siempre lo hicimos con razones por delante y creo que hoy por hoy lo podríamos seguir haciendo. No coincidir, pero de él aprendí una cuestión que creo que se ve materializada en este libro, aunado a que pues tanto el don Sergio como él pues están citados, ¿no?, a lo largo de todo el texto. Pero aprendí algo, que es que respecto de los jueces no hay que fijarnos tanto en la conclusión a la que arriban, sino ante todo en los argumentos que nos acercan para llegar a esa conclusión. Porque pues la conclusión podemos estar o no estar de acuerdo, pero en donde sí podemos reflexionar es las razones, los argumentos, ¿no?, el razonamiento judicial, que sea coherente, que sea sólido. Y eso se lo aprendí a Miguel en aquella clase de temas selectos de teoría constitucional en la maestría de Derecho Procesal Constitucional. También quiero pues, agradecer a los asistentes, ¿no?, empezando por mi señora, ¿no?, porque si alguien ha sacrificado tiempo de familia, pues es ella y mis hijos. Como bien dice aquí una de las dedicatorias, este libro fue escrito a Diego, a Sebastián, a Mandy, a Juan Pablo, a Mateo y a Andrea, quienes de diferentes formas son motivo para que yo esté recomenzando siempre. No acabo de leer la lista de uno de mis grupos de clase, que es mi familia, ¿no? Gracias a esta vida mujer, tengo 5 preciosos hijos. Agradecer pues evidentemente a mis compañeros de trabajo que están por aquí sentados, muchas gracias por todo su apoyo, a mis alumnos, que por ahí hay algunos allá arriba, muchas gracias jóvenes por estar acá. Y agradecer también a Tirán, no solamente porque me facilitó la posibilidad de que esta investigación alcanzara la letra impresa, sino porque gracias a Dios Tirán, ¿no?, ha elegido una forma y un papel bastante liviano, al punto que ya no es una arma blanca, ¿no? Si estuviera editado por Cuba, sería claramente, digamos, algo peligroso, ¿no?, que se nos cayera de las manos. Muchas gracias a Tirán. Quiero simplemente aprovechar estos minutos, porque ya no se trata de agotarlos, sobre todo porque pues, ya participaron quienes tenían que participar. De estructurar mi participación a partir de algunas preguntas. Y lo primero es, ¿para quién escribo?, ¿no? Siempre me gusta tenerlo en mente porque eso me ha facilitado, o he intentado al menos hacer el esfuerzo para que la escritura sea lo más sencilla posible. Y como ustedes podrán advertir también en las dedicatorias, pues este libro está dedicado a los nobles juristas, está dedicado a los jueces mexicanos, porque me he dado cuenta de algo, y tú seguramente coincidirás, Miguel, con Sergio, que hoy por hoy tenemos frente a nosotros en las aulas a jóvenes que se están educando en el ámbito del derecho y que son, vamos a decirlo así, post-reforma del 2011. Y eso verdaderamente a veces no sé si nosotros que estamos frente a ellos nos damos cuenta de la implicancia, ¿no?, de ello. Entonces yo vi la necesidad de acercar un texto que al menos en esa parte, que es uno de los primeros elementos de esta teoría de la reglamentación convencional, pues de poder adentrarlos en ese cambio que implicó el que apenas hace algunos años uno abriera la Constitución y hablara de garantías individuales y hablara de su otorgamiento. Y de que después de junio del 2011 se hable de derechos humanos y se hable ahora de su reconocimiento. Creo que no hay forma de darle la mayor profundidad e importancia a esta reforma si no se conoce el antes, como para poder prever el después. Y en ese sentido, pues, siempre tengo presente a mis alumnos, ¿no?, que son los que de una u otra manera motivan e impulsan mi labor académica. Pero también reflexionar en torno al por qué. Ya se decía aquí, tenemos hoy por hoy una obligación internacional en cuanto a la realización del control convencional. Y eso me lleva al para qué. Justo estaba yo reflexionando en torno aquí a la página 69 del libro. En aquel entonces pude advertir en el 2014 que existían aproximadamente 64 tesis de jurisprudencia que reflexionaban respecto del cómo, cuándo, quién y dónde se debe hacer el control de convencionalidad, pero ninguna de ellas reflexionaba a partir del qué se puede hacer este control. Eso fue lo que me motivó a intentar hacer esta investigación. Y otra cuestión que a mí siempre me deja como perplejo, y es el hecho de que frente a los grandes problemas jurídicos podemos encontrar a grandísimos juristas opinando de manera completamente diferente. Entonces creo que eso, pues de una u otra manera advertí, como dice el
dicho popular, el control de convencionalidad viene como obligación para el Estado mexicano y sus autoridades, evidentemente en primerísimo lugar el Poder Judicial, y entonces todo el mundo empezamos a hablar del control de convencionalidad, pero poco reflexionamos en torno a partir de qué se tiene que hacer. Y esto lo hago como previsión. Si ustedes están pensando en que van a encontrar en esta obra una teoría de la argumentación analógica de McCormick, de Atienza, de Toulmin, es decir, no lo van a hacer porque no se trata de reflexionar respecto de los cómo argumentar. Yo ahí soy un poco más sencillo, yo pienso de que a nadar se aprende nadando, y en ese sentido, pues a argumentar se aprende haciendo argumentos, y a veces unos salen mejor y a veces otros salen un poco peor, pero hay que digamos, arrastrar el lápiz y soltar la mano. Lo que importante aquí es intentar, digamos, encontrar un piso, una base mínima a partir de la cual se pueda generar este control de convencionalidad. Porque decía, y retomo la idea, un poco empezó a pasar, como dice el dicho popular, ¿no? Es decir, río revuelto, ganancia de pescadores. Como no se tenía o no se tiene una base sólida a partir de la cual ejercer el control, pues todo el mundo empezó a hacer lo que quiso con el control. Y hay ejemplos en el libro que son magníficos, en donde, por ejemplo, jueces de amparo emiten sentencias, protegen, ¿no? Otorgan el amparo y protección de la justicia constitucional, y echan por delante el principio pro persona. Cuando en realidad uno se mete a analizar qué fue lo que pasó en la sentencia, pues lo único que hicieron fue aplicar el principio de especialidad, es decir, había que resolver el asunto no con el principio pro persona, sino aplicando la ley especial y dejando al lado la ley general. Eso es en realidad lo que pasó. Pero como los abogados ya utilizamos el principio pro persona junto con el artículo 14 y el 16, ¿no? Ya van de cajón en cualquier demanda de amparo, pues luego los jueces no saben advertir y están resolviendo, y entonces ha pasado, y lo comento aquí, ¿no? Alumnos que se han acercado al momento de estar revisando exámenes, y dicen, no, acá, profe, pues esa póngamela bien, el principio pro persona. Sí. Y es que si no nos damos cuenta, ¿no? Y dotamos del exacto contenido, ni más ni menos, al principio pro persona, pues los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros, porque pasado mañana se va a vaciar de contenido, y pues obviamente que hoy por hoy un poquito el tema del debido proceso con el 14 y el 16, ya no sabemos a ciencia cierta qué significa, hasta dónde llega y cuál es su alcance. En esa medida, en esta obra van a encontrar pues una teoría, o al menos una propuesta, que no se refiere a los cómo argumentativos, sino se refiere más bien a los qués. A partir de que, y entonces tiene un primer elemento que es una base conceptual mínima, en donde intento reflexionar respecto a algunos conceptos, derechos humanos, derechos fundamentales, intentar dejar como con precisión cuál es la reforma de derechos humanos de junio de 2011, cuáles son sus principales interpretaciones, para luego también reflexionar en torno a, en un segundo momento, a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Nos topamos y nos enfrentamos a un ámbito en donde hay no solamente una cantidad de documentos impresionante, convenciones, tratados, sino que hay una cantidad de órganos que interpretan esos tratados, además de distinta naturaleza. Entonces, pues, intentar acercarnos a ese ámbito, digo yo citando un poco al doctor José Antonio Lozano, el derecho internacional de los derechos humanos es un desorden ordenado, ¿no? Es decir, tenemos muchas fuentes, muchos órganos, muchos documentos, y si queremos hacer bien el control de constitucionalidad, al menos tenemos que tener claridad en torno a todos esos elementos. En un tercer momento me intento acercar a los principios interpretativos y argumentativos en materia concreta de los derechos humanos, algo de lo que aquí los dos presentadores pues, han explorado de manera importante, pero sobre todo lo intento hacer de una manera tópica y casuística, ¿no? Llevándonos, acercándonos a los casos como para poder adentrarnos al alcance y contenido de esos principios que encontramos en el artículo primero constitucional, ¿no? Como es el pro persona, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, pero que tienen relación o ponerlos en comunión con muchos otros que ha venido desarrollando la jurisprudencia comparada desde décadas antes, y pues esto, ver de qué manera se puede amalgamar para sacar, o para obtener más bien, las mejores respuestas a los casos concretos. Y por último, pues algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos años, que es lo que decía el doctor Miguel Carbonell. No se trata solamente de advertir un gobierno de los jueces, porque yo estoy convencido que hoy por hoy el siglo XXI es el siglo de los jueces, ¿no? Y son ellos los que tienen que materializar este ideal jurídico de que los derechos o el ejercicio de los derechos se antepongan a quienes detentan, ¿no? El poder. Pero también es cierto que si no reflexionamos en torno a
no solamente los mecanismos. Yo creo que los procesos constitucionalistas tendríamos que estar pensando en nuevos mecanismos para meter a los jueces en esta lógica de checks and balances, ¿no? Frenos y contrapesos, sino también reflexionar en torno a algunos parámetros que tiene que el juez encontrar como límite en el ejercicio de su función, como cualquier otra autoridad los tiene. Si eso no se reflexiona, y ahí es donde en el cuarto elemento me meto al tema de la filosofía del lenguaje, que creo que es ciertamente interesante, de intentar advertir cuál es la relación entre el derecho y el lenguaje, ¿no? Entonces, pues hay, digamos, alternativas muy diversas, unas que desde mi punto de vista generan mayores riesgos que otras, y creo que es hoy por hoy donde tendremos que estar reflexionando para que al Poder Judicial no le pase lo mismo que le pasó al Poder Legislativo en el siglo XIX, es decir, que como decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Que no le pase lo que le pasó al Poder Ejecutivo, ¿no? En el siglo XX con el totalitarismo. Si es la oportunidad del Poder Judicial, que además yo creo que es de los poderes tradicionales que en mayores márgenes de éxito tiene para concretar el constitucionalismo, porque es el que está cerca del caso, de sus circunstancias, resolviendo el conflicto entre Pedro y Juan, tenemos que reflexionar en torno a cuáles son sus límites, porque si no, lamentablemente le va a pasar lo mismo al Poder Judicial que ya le pasó a los otros tres poderes tradicionales. Más que la advertencia al gobierno de los jueces, lo que intento hacer es poner sobre la mesa este tipo de reflexiones. Pues bueno, no los distraigo más, simplemente agradecerles nuevamente su asistencia. Esto es un esfuerzo pues muy digamos, honrado que intenta su servidor hacer como aportación al foro jurídico. Y nuevamente reiterar mi agradecimiento al INACIPE, al doctor Sergio García Ramírez, papá del concepto de control de constitucionalidad, lo cual, pues sin duda alguna, que sus comentarios y su prólogo pues le dan, digamos, una suerte de bendición a este hijo que acaba de nacer. Y pues evidentemente al doctor Miguel Carbonell, que como bien dijo el doctor Sergio García Ramírez, pues hoy por hoy es un referente en cuanto al impulso, en cuanto a la producción, en cuanto a la reflexión de nuevos temas en el foro jurídico. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, don Sergio, y muchas gracias a todos ustedes. Estimados participantes, el INACIPE les agradece su intervención y de parte del maestro Gerardo Laviaga nos gustaría entregarles un reconocimiento, el primero dirigido al doctor Sergio García Ramírez. Para el doctor Miguel Carbonell. Y para el autor, doctor Francisco Vázquez Gómez. Despidamos a la mesa con un aplauso y de esta manera concluyen